Lucía Morales se arregló frente al espejo el pelo rubio, recogido en un peinado elegante, y sonrió a su reflejo. A sus 27 años, se veía bien, fresca, en la flor de la vida. Hacía un año que se había casado con Javier y trabajaba como médica de familia en la clínica municipal. Parecía que todo en su vida marchaba exactamente como debía ser. Sobre la cama reposaba aquel vestido, el regalo de su suegra, Carmen Ruiz, por el aniversario de boda con su hijo. Un lujoso vestido de seda color esmeralda, supuestamente traído de Italia. La seda brillaba bajo los rayos del sol del atardecer, fluyendo entre sus dedos como si fuera agua. El tono esmeralda combinaba a la perfección con el color de los ojos de Lucía. Su suegra le había entregado la caja 3 días antes con su teatralidad característica. «Es de Italia, querida», dijo doña Carmen, observando cómo su nuera desenvolvía el paquete. «Lo encargué especialmente para ti. Eres tan menuda. Una talla 36, ¿verdad?». Lucía se sorprendió entonces de su precisión. Ella y su suegra nunca habían sido cercanas, más bien mantenían una distancia cortés. Doña Carmen se comportaba con cierta frialdad, aunque nunca demostró una aversión abierta. Era una mujer de 55 años que aparentaba menos edad, siempre vestida de manera impecable, con un corte de pelo pulcro y modales estrictos, que daba la impresión de estar acostumbrada a controlar cualquier situación. «Gracias. Es magnífico», agradeció Lucía en aquel momento, admirando el corte elegante y las costuras magistralmente ejecutadas. Javier, su marido, se rió. «Mamá ha decidido mostrar su afecto. Tómalo como un cumplido». Lucía, alto, de hombros anchos, con una sonrisa abierta y unos amables ojos castaños. Javier trabajaba como ingeniero en una constructora y ganaba un buen sueldo. Se habían conocido 2 años atrás en un congreso donde Lucía presentaba un informe sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares y Javier acompañaba a su jefe. La cortejó con insistencia pero con delicadeza, y a los 6 meses le pidió matrimonio. Ahora, Lucía se ponía el vestido por primera vez. Era viernes, y sus compañeras de la universidad habían organizado una cena en el restaurante Imperio, un local caro en el centro de la ciudad. Habían quedado a las 7 de la tarde y faltaba menos de 1 hora. El vestido se ajustaba a su figura a la perfección, realzando su cintura delgada y sus hombros delicados. Lucía dio una vuelta frente al espejo, evaluando el resultado. La seda fría era agradable al tacto y se deslizaba sobre su piel, creando una sensación de lujo. Eligió unos zapatos de tacón de aguja, cogió un bolso pequeño y se dirigió a la salida. Javier se había ido de viaje de trabajo la mañana anterior. No volvería hasta el domingo. La había llamado durante el día para desearle que lo pasara bien con sus amigas y le pidió que no llegara muy tarde. El restaurante recibió a Lucía con la luz suave de las lámparas y el aroma de platos exquisito. En una mesa ya estaban sentadas 3 de sus compañeras, Sofía, Elena y Cristina. Habían estudiado juntas en la Facultad de Medicina. Luego cada una se había especializado en un campo distinto, pero conservaban su amistad. «Lucía», exclamó Sofía, levantándose de un salto para recibirla. «Estás deslumbrante. ¿Es el vestido?». «Un regalo de mi suegra», sonrió Lucía, acomodándose en la silla. «¿Qué suerte tienes con ella?», comentó Elena, ajustándose las gafas. «La mía solo me regala utensilios de cocina», insinuando que no cocino bien. Las chicas se rieron y la conversación fluyó de manera ligera y natural. Hablaron del trabajo, de los planes para el verano, de las últimas noticias sobre conocidos comunes. El camarero trajo los platos que habían pedido, el vino, y el tiempo pasó volando. Cristina, que trabajaba como cirujana, contaba una operación complicada que había realizado la semana anterior. Sofía, que se había hecho pediatra, compartía anécdotas divertidas de su consulta. Elena, que había elegido el camino de la investigación, hablaba de un nuevo proyecto en su laboratorio. «¿Y tu vida de casada, Lucía?», se interesó Cristina cuando la conversación derivó a lo personal. «Genial», respondió Lucía. «Javier es maravilloso, atento, cariñoso». «¿Y la suegra no te molesta?», precisó Sofía. «¿Vivimos en casas separadas? No nos vemos a menudo». «Es bastante correcta». En realidad, la relación con doña Carmen seguía siendo un misterio. La mujer nunca cruzaba los límites, no se metía a dar consejos, pero tampoco mostraba calidez, como si desempeñara su papel de suegra de manera formal, sin alma. Lucía había intentado acercarse, la había invitado a tomar un café, se había interesado por sus asuntos, pero siempre chocaba contra un muro de cortesía. Cerca de las 10 de la noche, las amigas decidieron marcharse. La semana de trabajo había sido dura y estaban todas cansadas. Tras pagar la cuenta, salieron del restaurante a la calle. La noche era cálida. Mayo estaba terminando y en el aire flotaba el perfume de la vegetación en flor y una sensación de frescor. Junto a la entrada,
un poco apartada del porche iluminado. Había una niña pequeña, pelo oscuro y rizado, grandes ojos castaños, una falda llamativa y colorida, la típica niña gitana de unos 9 o 10 años. Sostenía en sus manos una cajita desgastada y miraba a los transeúntes. «Oh, mirad», exclamó Sofía, dándole un codazo a Lucía. «Una adivina. Vamos a darle dinero para que nos lea el futuro». «¿En serio?», se rió Elena. «Somos médicas, gente de ciencia». «¿Y qué?», rió Cristina. «Por divertirnos, que le lea el futuro a Lucía con Javier». Las amigas, bromeando, se acercaron a la niña. Lucía la siguió, sonriendo ante la ocurrencia espontánea. Sofía le tendió un billete a la niña. «Léele la fortuna a mi amiga, guapa». La niña tomó el dinero en silencio, lo guardó en el bolsillo de su falda y levantó la vista hacia Lucía. Y entonces, algo cambió. El rostro de la niña se contrajo, frunció el ceño y en sus ojos brilló el miedo. Retrocedió bruscamente un paso. «¿Qué pasa?», se extrañó Lucía. La niña permaneció en silencio unos segundos, observándola, y luego bajó la mirada hacia el vestido. Sus labios temblaron. «Quítate ese vestido ahora mismo», susurró con una voz asustada. «Nada infantil. Córtalo en pedazos y tíralo». Las amigas se quedaron paralizadas. Las sonrisas desaparecieron de su rostro. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Por qué?», preguntó, intentando hablar con calma. «¿Qué es lo que ves?». «La muerte», dijo la niña, y en su voz había tal convicción que a todas se les heló la sangre. «Ese vestido trae la muerte. Quítatelo ya». «Venga, mujer». Intentó reírse Sofía, pero su risa sonó forzada. «No asustes así». La niña no le prestó atención, solo miraba a Lucía, y en su mirada se leía una auténtica angustia. «Me llamo Ida», añadió en voz baja. «No miento, siento que este vestido es peligroso, muy peligroso». «Basta», intervino Elena, cogiendo a Lucía del brazo. «Vámonos de aquí. Es solo un teatro para sacar más dinero». Pero Lucía no podía apartar la vista de la niña. Algo en sus palabras, en su entonación, en ese miedo en sus ojos, parecía demasiado real. Ida no pedía dinero, no leía las cartas, no estaba montando un espectáculo. Simplemente, estaba advirtiendo. «Hazme caso». La niña dio otro paso atrás, como si temiera acercarse al vestido. «Veo estas cosas muy pocas veces, pero cuando las veo, siempre acierto. Quítate ese vestido y deshazte de él, por favor». La última palabra sonó casi como una súplica. Lucía abrió la boca para responder algo, pero la niña se dio la vuelta bruscamente y huyó hacia la oscuridad de un callejón, desapareciendo entre la sombra. «Qué raro», dijo Cristina. «Muy raro». «Olvídalo», aconsejó Sofía. «Solo una coincidencia. A lo mejor no está bien de la cabeza o le han enseñado a asustar a la gente. Los gitanos se inventan cualquier cosa». Lucía asintió, pero una sensación de inquietud se le quedó en el alma. Las amigas se despidieron, cada una tomó un taxi, y Lucía paró uno para ella. Durante todo el camino a casa, no dejó de pensar en las palabras de la niña. La muerte. El vestido trae la muerte. Al llegar a su apartamento, se desvistió, colgó el vestido en el armario y se fue a la ducha. El agua caliente alivió la tensión y trató de convencerse de que todo eran tontería, supersticiones. El método científico excluía ese tipo de misticismo. Se acostó cerca de la medianoche y se durmió rápido, pero su sueño fue agitado, lleno de imágenes confusas y sensaciones de ansiedad. Lucía se despertó en mitad de la noche con un dolor agudo en el estómago. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Intentó levantarse, pero se mareó. Una oleada de náuseas la recorrió. Logró llegar al baño y vomitó. Luego otra vez. Y otra. Se sentó en el suelo de baldosas frías, abrazándose el estómago. El dolor se intensificaba, volviéndose insoportable. Le aparecieron manchas rojas en los brazos, que le quemaban y picaban. Se miró en el espejo y se horrorizó. Tenía la cara y los párpados hinchados. Una erupción se extendía por su piel. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencia. «Me encuentro mal», articuló con dificultad. «Muy mal. Creo que es una intoxicación». La operadora le hacía preguntas, pero Lucía apenas la oía. El dolor la embestía en oleadas, su consciencia se desvanecía. Logró decir su dirección, abrir la puerta de casa y se desplomó en el suelo. Recobró el conocimiento en la ambulancia. Un sanitario se inclinaba sobre ella, comprobándole el pulso. «Tensión baja, pulso acelerado», le decía a alguien. «Parece una intoxicación aguda. Reacción alérgica grave». En el hospital, la llevaron directamente a la UCI. Le hicieron un lavado de estómago. Le pusieron goteros, le sacaron análisis. Lucía se hundía en la inconsciencia y volvía a emerger, captando fragmentos de conversaciones del personal médico.
Análisis toxicológico urgente. Los marcadores hepáticos están elevados. ¿Qué ha comido? ¿Qué ha bebido? A través de la neblina del dolor y los medicamentos, Lucía se acordó de Javier. Estaba de viaje, no sabía lo que le estaba pasando. Intentó decírselo a una enfermera, pero la lengua no le obedecía. Las palabras se le trababan. Mi marido llamar, grazno. Luego la tranquilizó la enfermera. Ahora lo importante es estabilizarla. Por la mañana se encontraba mejor. El dolor había remitido, las náuseas habían desaparecido. Lucía abrió los ojos y vio un rostro familiar. Era Verónica Navarro, su colega, toxicóloga en ese mismo hospital. Vero, carraspeó Lucía. Tranquila, no te esfuerces. Verónica le cogió la mano. Nos has dado un susto de muerte. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Me desperté por la noche. Me sentía fatal. Javier está de viaje. No lo sabe. Ya hemos contactado con él, la tranquilizó Verónica. Le hemos llamado a primera hora. Está de camino. Ha cogido el primer vuelo. Llegará en 3 horas. Lucía cerró los ojos, sintiendo un gran alivio. Javier venía. Estaría a su lado. Los análisis muestran la presencia de una toxina en tu sangre, continuó Verónica con seriedad. De origen orgánico. Muy poco común. Lucía, ¿has estado en contacto con algo inusual? ¿Has comido o te has puesto algo nuevo? Y entonces Lucía lo recordó, el vestido. Aquel vestido esmeralda. Las palabras de la niña gitana resonaron en su cabeza. Quítate ese vestido ahora mismo, córtalo en pedazos y tíralo. El vestido, susurró. Ayer me puse un vestido nuevo por primera vez. Un regalo de mi suegra. Verónica frunció el ceño. Tenemos que traerlo aquí. Necesitamos analizarlo. Y Lucía, ten mucho cuidado. Algunos tejidos pueden estar tratados con productos químicos. Normalmente es un accidente, pero a veces podría ser intencionado. Lucía sintió que un frío le atenazaba el pecho. Intencionado. Alguien había impregnado el vestido con veneno a propósito. Y ese alguien era su suegra. Javier irrumpió en la habitación cerca del mediodía. El pelo revuelto, el rostro pálido, el pánico en sus ojos. Ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse de ropa tras el viaje. Llevaba el mismo traje con el que se había marchado. Lucía corrió hacia la cama. Le agarró la mano. Dios mío, ¿qué ha pasado? Me han llamado. Me han dicho que estabas en la UCI con una intoxicación. Pensé que su voz se quebró. Lucía le apretó los dedos. Estoy aquí. Todo está bien. Estoy viva. ¿Qué ha pasado? Javier la miró y ella vio lágrimas en sus ojos. Los médicos han dicho que podrías haber muerto. ¿Qué ha sido? ¿Qué comiste? ¿Bebiste? Nada. Lucía intentó incorporarse y Javier le colocó rápidamente una almohada en la espalda. Es decir, una cena normal en el restaurante con mis amigas, pero no ha sido la comida. Entonces, ¿qué ha sido? Lucía miró a su marido. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo explicarle que el regalo de su madre casi la había matado? El vestido, dijo en voz baja. El vestido que me regaló tu madre. Javier no lo entendió al principio. ¿Qué vestido? ¿El esmeralda? ¿El de seda? Por nuestro aniversario. Me lo puse ayer por primera vez. ¿Y qué le pasa? Está envenenado. Impregnado con alguna toxina. Verónica lo ha confirmado. Los análisis han revelado un veneno raro en mi sangre. Javier palideció aún más. Eso es imposible. Mamá no podría. Javier. Lucía le apretó la mano con más fuerza. Yo tampoco quiero creerlo, pero los hechos son los hechos. El vestido está envenenado. Casi me mata. Y la única persona que me lo dio fue tu madre. Javier se dejó caer en una silla junto a la cama, cubriéndose el rostro con las manos. No. Tiene que ser un error. Una casualidad. Quizá en la fábrica hubo algún problema con los productos químicos. Verónica ha dicho que esas sustancias no se usan en la industria textil. Se hizo a propósito. ¿A propósito? Javier la miró, y en sus ojos se leía el horror. ¿Estás diciendo que mi madre intentó matarte? No sé qué pensar, pero necesito que traigas ese vestido aquí para que lo analicen. Está colgado en el armario. Póntelo con guante, mételo en una bolsa. No toques el tejido. Javier asintió, todavía en shock. Vale. Iré ahora mismo. Y Lucía se inclinó y le dio un beso en la frente. Me he asustado tanto. Cuando me llamaron del hospital, pensé que te perdía. No me perderás, sonrió ella débilmente. Soy fuerte. Y además, tuve una advertencia. ¿Qué advertencia? Lucía le contó lo de la niña gitana. Sus palabras a la salida del restaurante. Javier escuchaba con una expresión cada vez más perpleja. ¿Quieres decir que una gitana predijo la intoxicación? No lo predijo. Lo sintió. Vio el peligro y me avisó. Esto es una locura, susurró Javier. Todo esto es una completa locura. Se fue a por el vestido, y Lucía se quedó tumbada, mirando al techo.
Sus pensamientos eran un torbellino, pero una cosa estaba clara, su vida acababa de dar un vuelco, y ahora le esperaba descubrir una verdad terrible sobre la persona que se suponía que debía ser su familia. Javier regresó una hora después con una gran bolsa de plástico en las manos. La sostenía con los brazos extendidos, como si dentro hubiera una bomba. Su rostro estaba tenso. Aquí está. Le entregó la bolsa a Verónica Navarro, que esperaba en el pasillo. Lo he cogido con guantes de goma. ¿Cómo me pediste, Lucía? Verónica asintió. Tomó la bolsa y desapareció en el laboratorio. Javier volvió a la habitación, se sentó en la silla junto a la cama de su mujer y guardó silencio, sin saber qué decir. ¿Cómo te encuentras?, preguntó por fin. Mejor. Los medicamentos ayudan. Me duele el estómago, pero Verónica dice que es temporal. Lo importante es que actuamos a tiempo. ¿A tiempo?, repitió Javier con voz sorda. Dios mío. Lucía, si no hubieras llamado a la ambulancia. No pienses en eso. Estoy viva. Todo saldrá bien. ¿Pero saldría bien? Lucía miraba a su marido y veía cómo se debatía por dentro. ¿Su madre? La mujer que lo había traído al mundo, que lo había criado, que siempre había estado a su lado. ¿Era realmente capaz de asesinar? Verónica regresó 3 horas después. La acompañaba un hombre mayor con barba canosa, don Esteban Borrás, el químico jefe del hospital. Ambos tenían un semblante sombrío. ¿Se puede?, preguntó Verónica, asomándose a la habitación. Sí, claro. Lucía intentó sentarse. Javier le colocó al instante otra almohada en la espalda. Don Esteban sacó una carpeta con documentos y se puso las gafas. Los resultados están listos, dijo sin preámbulo. El tejido del vestido está tratado con una sustancia tóxica de origen orgánico, un derivado de alcaloides de plantas tropicales, una variedad muy rara. No se utiliza en la industria textil. La concentración es alta. En contacto con la piel durante 5 o 6 horas, provoca una intoxicación aguda con afectación hepática. Si se usa de nuevo o durante un contacto más prolongado, las consecuencias son irreversibles. El silencio en la habitación era ensordecedor. Javier estaba sentado, inmóvil, pálido como la cera, con la mirada perdida. Es decir, ¿no ha podido ser un accidente?, preguntó Lucía, aunque ya sabía la respuesta. No. Don Esteban negó con la cabeza. Esta sustancia debe ser sintetizada o extraída de plantas exóticas a propósito. El tratamiento del tejido requiere conocimientos de química y toxicología. Alguien lo ha hecho de forma intencionada y profesional. Mamá, graznó Javier. ¿Mi madre te dio ese vestido? Lucía. Verónica le puso una mano en el hombro. Entiendo lo difícil que es para ti, Javier, pero debemos comunicar esta información a la policía. Es un intento de asesinato. Esperad. Lucía levantó una mano. Antes de ir a la policía, tenemos que entender el porqué. ¿Cuál es el motivo? Doña Carmen nunca mostró una hostilidad abierta hacia mí. Sí, era fría, distante, pero eso no es motivo para matar. Siempre hay un motivo, señaló don Esteban. ¿Dinero? ¿Herencia? ¿Celos? ¿Venganza? Pensad, ¿qué podría haber sido la causa? De repente, Javier levantó la cabeza bruscamente. El testamento, dijo, el testamento de mi padre. ¿Qué testamento?, preguntó Lucía. Javier se levantó, caminó por la habitación y se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad a sus pies. Mi padre, Mateo García, murió hace 2 años. El último año antes de morir, estaba muy raro. Los médicos hablaban de un principio de demencia. Redactó un nuevo testamento con unas condiciones muy peculiares. Cuéntamelo con más detalle, y pidió Lucía. Heredo toda su fortuna, que son varios millones de euros, inmuebles comerciales, cuentas bancarias, pero solo con una condición. ¿Cuál? Si me caso con Eva Rosales, una pariente lejana nuestra, sobrina segunda de mi padre. ¿Y si no te casas con ella? Entonces me da un plazo de 2 años. Si me caso con otra mujer, tengo 2 años para cambiar de opinión y divorciarme. Si pasados esos 2 años sigo casado con alguien que no sea Eva, toda la fortuna de mi padre pasa a una fundación benéfica de ayuda a personas necesitadas. Verónica abrió la boca, asombrada por los detalles. Menudo giro de los acontecimientos. ¿Y cuándo expira ese plazo? El 12 de junio. Dentro de un mes. Javier se volvió hacia Lucía. Lucía, a mí nunca me ha importado ese dinero. Se lo he dicho a mi madre 100 veces, que me daba igual la herencia de mi padre. Gano bien mi propio dinero, tenemos todo lo que necesitamos. Pero ella no podía soportar la idea de que la fortuna se fuera a una fundación. Entonces tenía un motivo, dijo Lucía lentamente. Deshacerse de mí antes de que expirara el plazo. Tú te quedas viudo, te casas con Eva y recibes la herencia. Es una locura. Javier golpeó el alféizar con el puño. Mi madre no puede ser tan avariciosa, no puede faltarme tanto al respeto a mi elección. Puede que sí,
Si está convencida de que sabe mejor que nadie lo que necesita su hijo, dijo Verónica en voz baja. He visto de todo en mi profesión, Javier. La gente comete actos monstruosos convencida de que actúa por buenas intenciones. Lucía se recostó en la almohada, sintiéndose agotada. Todo encajaba en un cuadro espantoso. Carmen, fría y calculadora, decidió que su nuera era un obstáculo para que su hijo recibiera la herencia. Encargó en algún sitio un vestido envenenado, se lo regaló con un pretexto plausible, y esperó a que Lucía se lo pusiera y se envenenara lentamente. La muerte debía parecer natural, una enfermedad repentina, un fallo hepático. ¿Quién iba a sospechar de un vestido? Necesitamos encontrar pruebas, dijo Lucía. ¿El análisis del vestido está bien? Pero no es suficiente. Hay que encontrar a quien fabricó esta arma homicida. Encontrar la conexión entre esa persona y tu madre. ¿Cómo? Preguntó Javier. Desamparado. Mensajes, documentos de pago, algo que demuestre que ella encargó el tratamiento del tejido. ¿Tienes acceso a su ordenador? No, pero tengo las llaves de su piso. Entonces tenemos que entrar ahí, echar un vistazo, encontrar lo que sea. Lucía, acabas de estar a punto de morir, se indignó Javier. ¿Tienes que estar en la cama? Recuperándote. Soy médica. Sé lo que necesito, replicó ella. Y necesito justicia. Si tu madre intentó matarme, debe pagar por ello. Y para eso, necesitamos pruebas. Don Esteban carraspeó. Yo redactaré el informe oficial del análisis. Tardará 1 o 2 días. Con ese documento podréis acudir a la policía. Pero, por supuesto, pruebas adicionales no vendrían mal. Gracias, asintió Lucía. Cuando el químico se fue, Verónica se sentó en el borde de la cama. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto? Es peligroso. Si doña Carmen se da cuenta de que su plan ha fallado, podría intentarlo de nuevo. Precisamente por eso debo actuar rápido, respondió Lucía. Mientras no sepa que estoy en el hospital, que sabemos lo del veneno. Tenemos ventaja. ¿Se enterará?, señaló Javier. Tarde o temprano. No podrás esconderte para siempre. No pienso hacerlo. Pero necesito unos días. Vero, ¿cuánto tiempo debo quedarme aquí? Según los indicadores, un mínimo de 3 días. Hay que asegurarse de que el hígado se recupera, de que la toxina se elimina por completo del organismo. 3 días, repitió Lucía. En ese tiempo debemos encontrar las pruebas e ir a la policía. Javier volvió a sentarse en la silla y tomó la mano de su mujer. Tengo miedo, confesó. ¿Miedo de que sea verdad? ¿De que mi madre sea una asesina? ¿Cómo voy a vivir con eso? Vivirás conmigo. Lucía le apretó los dedos. Y lo superaremos juntos. Por la noche, cuando Javier se fue a casa a dormir y ducharse, Lucía llamó a su amiga Sofía. Lucía, ¿cómo estás? La voz preocupada de su amiga la hizo sonreír. ¡Viva! Oye, ¿recuerdas a esa niña gitana que te asustó con historias de terror sobre el vestido? Claro. Dios mío. ¿Acaso tenía razón? Toda la razón. El vestido estaba envenenado. Estoy en el hospital con una intoxicación. ¿Qué? Sofía soltó un grito ahogado. Es imposible. Pues es muy posible. Necesito tu ayuda. ¿Recuerdas cómo se llamaba? Ida. Dijo que se llamaba Ida. Necesito encontrarla. Hablar con ella. Es una testigo. Me advirtió. Cuando me den el alta, quiero buscarla. Te ayudaré, y prometió Sofía. ¿Y Lucía y quién lo ha hecho? ¿Quién envenenó el vestido? Aún no lo sé con certeza, pero sospecho de mi suegra. Sofía guardó un largo silencio. ¿Por qué? Por dinero. Una herencia. Es una larga historia. Te la contaré cuando nos veamos. Se despidieron y Lucía dejó el teléfono en la mesilla. Fuera, caía la noche. La habitación del hospital estaba en silencio, solo se oían los lejanos sonidos del pasillo. Lucía pensó en doña Carmen. La mujer siempre le había parecido fría, pero no malvada, reservada, pero no cruel. ¿Cómo podía haberse equivocado tanto con una persona? ¿O es que la gente cambia cuando hay mucho dinero de por medio? Al día siguiente, domingo, Javier llegó por la mañana. Le trajo en un termo un caldo de pollo recién hecho en casa. Se sentó a su lado. Le cogió la mano. Intentó entretenerla con conversaciones, pero Lucía veía que estaba absorto en sus pensamientos, lleno de ansiedad. ¿Has llamado a tu madre?, le preguntó. No, no sé qué decirle. Si empiezo a preguntar por el vestido, se dará cuenta de que algo va mal. Y si no la llamas, también sospechará. ¿Has vuelto de tu viaje de trabajo? Deberías haberla llamado. Javier reflexionó. Tienes razón. La llamaré. Le diré que todo está bien, que el viaje fue un éxito. Le preguntaré cómo está y no le diré nada sobre mí. Que piense que estoy en casa, que todo está en orden. De acuerdo. Salió al pasillo y Lucía escuchó fragmentos de la conversación. Javier hablaba con un tono uniforme y tranquilo,
preguntándole a su madre por su salud, por sus asuntos. Luego regresó a la habitación. Me ha preguntado por ti. Le he dicho que estás bien, que todo va bien. ¿Y ella? Estaba como siempre, educada, un poco fría. No he notado nada raro. ¿Y esperabas que hablara como la villana de una película? Sonrió Lucía con tristeza. Las personas que hacen cosas horribles a menudo parecen completamente normales. El domingo por la tarde, Verónica trajo buenas noticias. Los análisis están mejorando. Los marcadores hepáticos vuelven a la normalidad. La toxina está prácticamente eliminada del organismo. Un par de días más y te daremos el alta. Genial. Lucía sintió un gran alivio. Entonces no recibí una dosis crítica. Llevaste el vestido 5 horas. Si te lo hubieras puesto una vez más, o lo hubieras llevado más tiempo, Verónica no terminó la frase, pero el sentido era claro. Gracias a esa niña. Aída, te salvó la vida, literalmente. Un don muy raro, observó Verónica. Sentir el peligro que emana de los objetos. He oído hablar de casos así, pero siempre pensé que eran cuentos. Ahora veo que es real. El lunes por la mañana, cuando Javier volvió al hospital, Lucía ya tenía un plan. Esta tarde irás a ver a tu madre, le dijo. Le dirás que solo quieres visitarla, la distraerás con la conversación, y yo intentaré entrar en la casa y mirar su ordenador, sus papeles, cualquier cosa que pueda darnos una pista. Lucía, estás en el hospital. ¿Cómo piensas llegar hasta allí? Le pediré a Verónica que me deje salir un par de horas. Le diré que necesito ir a casa a por unas cosas. Su casa no está lejos de la tuya. Es una locura. Es una necesidad. Javier, tenemos poco tiempo. Cuanto más tardemos, más posibilidades hay de que sospeche algo y destruya las pruebas. Javier guardó un largo silencio y luego asintió. De acuerdo, pero te daré la llave de la puerta de servicio. Por la tarde, Lucía, tras obtener el permiso de Verónica y sus estrictas advertencias de que tuviera cuidado, salió del hospital. Se puso ropa sencilla y se recogió el pelo bajo un gorro. Se sentía como la heroína de una novela de detectives, lo cual sería divertido si no fuera tan aterrador. Javier ya estaba en casa de su madre. Había visto su mensaje. Lucía condujo hasta la casa de doña Carmen, aparcó a la vuelta de la esquina. Se dirigió a la entrada de servicio y abrió la puerta con la llave que le había dado Javier. La casa la recibió en silencio. Desde el salón llegaban voces. Javier hablaba con su madre. Lucía se deslizó sigilosamente hasta el despacho, cerró la puerta tras de sí y encendió el ordenador, que por suerte no tenía contraseña. Abrió el correo electrónico y empezó a revisar los mensajes. Nada interesante. Entonces se fijó en una carpeta llamada Archivo, hizo clic en ella y se quedó helada. Contenía correos de un tal Kimi Experto. Lucía abrió el primero y el mundo a su alrededor se tambaleó. Era la correspondencia sobre el encargo de la toxina, el tratamiento del tejido, el coste del servicio, 5.000 euros. La reunión, los detalles, los plazos. Lucía fotografió febrilmente cada correo con su teléfono. Ahí estaba la prueba. Una prueba sólida e irrefutable de la culpabilidad de doña Carmen. Abrió una carpeta con documentos financieros y encontró transferencias de una suma importante. El destinatario, Antonio Sánchez. También fotografió eso. Se oyeron pasos tras la puerta. Alguien caminaba por el pasillo. Lucía apagó el monitor, se metió debajo del escritorio y trató de respirar en silencio. La puerta se abrió. Entró doña Carmen. Lucía permaneció debajo de la mesa, pegada a la pared, quieta como un ratón. Doña Carmen se dirigió a un armario, lo abrió y sacó una carpeta. Lucía solo veía sus pies con zapatillas de casa, oía el susurro de los papeles. Los segundos se alargaban agónicamente. Finalmente, su suegra salió, cerrando la puerta tras de sí. Lucía esperó un minuto más, escuchando. Las voces en el salón se reanudaron. Doña Carmen había vuelto con su hijo. Con cuidado, salió de debajo del escritorio, comprobó que lo había fotografiado todo y se dirigió sigilosamente hacia la salida de servicio. 5 minutos después ya estaba en su coche, temblando por la tensión vivida. Le escribió a Javier, todo listo. Me voy. Él respondió casi al instante, perfecto. Lucía regresó al hospital, donde la esperaba una preocupada Verónica. ¿Y bien? ¿Has encontrado algo? Sí. Lucía le mostró las fotos en su teléfono. La correspondencia con un químico llamado Antonio Sánchez. Fabricó el vestido envenenado por encargo por 5.000 euros. Aquí están los documentos de pago. Verónica revisaba las fotos, y su rostro se ensombrecía. Son pruebas irrefutables. Con esto hay que ir a la policía. Mañana mismo. Sí, mañana. Ahora tengo que hablar con Javier. Javier llegó tarde por la noche, cuando doña Carmen ya lo había dejado marchar. Parecía agotado. ¿Cómo ha ido?, preguntó Lucía. Ha sido duro. Estaba sentado, hablando con ella.
Y no paraba de pensar, esta mujer intentó matar a mi mujer, mi madre. ¿Cómo es posible? ¿Notaste algo? ¿Algún comportamiento extraño? No. Estaba como siempre. Me preguntó por el trabajo. Por ti. Le dije que estabas bien, que estabas muy ocupada en el trabajo. Asintió y dijo, dale recuerdos de mi parte. Como si no hubiera pasado nada. Lucía le enseñó las fotos de la correspondencia. Javier las leía y su rostro palidecía. Sustancia de acción retardada. El efecto será demorado. Dios mío. Lo tenía todo pensado. Todo planeado y tenemos el nombre del ejecutor. Antonio Sánchez. Mañana iremos a la policía con estas pruebas y con el informe de don Esteban. ¿Y si Javier se calló? Buscando las palabras. ¿Y si hablo primero con ella directamente? Quizá confiese. De una explicación. ¿Javier? No. Lucía le cogió la mano. Si vas a acusarla, lo negará todo. Destruirá las pruebas que queden o intentará huir. Necesitamos a la policía. Una investigación oficial. Pero es mi madre, que intentó matar a tu mujer, le recordó Lucía con dureza. Entiendo lo mucho que te duele. Pero hay cosas que no se pueden perdonar. No se puede mirar para otro lado. Javier bajó la cabeza. Lo sé. Tienes razón. Es solo que esto me está destrozando. La noche fue inquieta. Lucía apenas durmió, repasando en su cabeza el día siguiente. La policía, la acusación formal, la detención de su suegra. Todo parecía irreal, como una pesadilla. Al día siguiente, martes por la mañana, fueron a la comisaría de policía del distrito. Don Esteban les había entregado el informe oficial del análisis, una gruesa carpeta con sellos y firma. Lucía llevaba impresiones de la correspondencia y los documentos de pago. El inspector de guardia, Pablo Gutiérrez, un hombre de mediana edad, los escuchó con atención. Estudió los documentos, examinó las fotografías e hizo preguntas aclaratorias. Este es un asunto muy serio, dijo finalmente. Intento de asesinato con uso de veneno. Si todo se confirma, la sospechosa se enfrenta a hasta 15 años de prisión. Todo se confirmará, dijo Lucía con firmeza. ¿Tenemos el vestido envenenado? ¿El análisis? ¿La correspondencia? ¿Los documentos de pago? Y tenemos una testigo. ¿Qué testigo? Una niña gitana llamada Aida. Me advirtió del peligro del vestido. Antes de que me intoxicara, vio que traía la muerte. Gutiérrez enarcó una ceja. Una niña gitana vidente. No es el testigo más fiable para un juicio, pero ella estaba allí. Mis amigas también oyeron sus palabras. ¿Se puede verificar? De acuerdo. Denme los contactos de sus amigas. Les tomaremos declaración. Y ahora, cuéntenmelo todo en orden, desde el principio. Lucía relató los hechos mientras Gutiérrez tomaba notas. Javier añadió detalles sobre el testamento de su padre, el extraño comportamiento de su madre en las últimas semanas y sobre cómo Eva Rosales se había instalado en su casa. Eva Rosales, repitió el inspector. La misma con la que debía casarse según el testamento de su padre. Sí, confirmó Javier. Mi madre la invitó a vivir con ella hace aproximadamente un mes, supuestamente como acompañante. Entiendo. Así que estaba preparando un reemplazo para su esposa. Un motivo clásico, eliminar el obstáculo. Obtener el beneficio. ¿Cuándo expira el plazo del testamento? El 12 de junio. Dentro de 3 semanas y media. Es decir, no le quedaba mucho tiempo. Tenía prisa. De ahí un método tan radical. Gutiérrez asintió para sí mismo. Bien, abriremos un caso penal. Detendremos a la sospechosa y a ese químico, Sánchez. Habrá que formalizar los documentos, obtener la autorización del fiscal. Mañana por la mañana procederemos a la detención. ¿Por qué no hoy? Preguntó Lucía. Necesitamos tiempo para los trámites. El procedimiento requiere cumplir con las formalidades. No se preocupen. La sospechosa no irá a ninguna parte. ¿No sabe que la hemos descubierto? ¿Verdad? No. No lo sabe, respondió Javier. La llamé hoy. Todo fue normal. Perfecto. Entonces, actuaremos mañana por la mañana. Salieron de la comisaría después del almuerzo. Lucía sentía una mezcla de alivio y agotamiento. Javier permaneció en silencio durante todo el trayecto hasta el hospital. Ya no tienes por qué volver al hospital, dijo cuando llegaron. Verónica dijo que podías recibir el alta. Quiero quedarme un día más. Hasta mañana. Hasta que detengan a tu madre. Por si acaso. Javier asintió, comprendía que Lucía tenía miedo. ¿Y si doña Carmen sospechaba algo e intentaba terminar lo que había empezado? ¿Por la tarde? Lucía, tumbada en la habitación, pensaba en el día siguiente. La detención, su suegra esposada, la investigación, el juicio, la cárcel. Todo parecía irreal, como una pesadilla. Sonó el teléfono. Era Sofía. Hola, Sofía. Hola, Lucía. He encontrado a la niña. Aida. Ha accedido a verte mañana por la tarde, si quieres.
Sí, quiero. Por supuesto que quiero. Entonces ven al restaurante Imperio sobre las 2. Estaré allí con ella. Gracias, Sofía. No te imaginas lo importante que es esto. Esa noche Lucía durmió mejor. Saber que mañana todo terminaría, que se haría justicia, la tranquilizaba. Javier llamó tarde, diciendo que él tampoco podía dormir, que no paraba de darle vueltas a la conversación que inevitablemente tendría con su madre. No tienes por qué verla, le dijo Lucía. No inmediatamente. ¿Puedes esperar? No. Necesito oírlo de ella. ¿Por qué? ¿Cómo pudo? Son preguntas que no me dejarán en paz hasta que tenga respuesta. Entonces estaré a tu lado, si quieres. Gracias, mi amor. No sé qué haría sin ti. La mañana del miércoles comenzó con una llamada del inspector Gutiérrez. La operación ha sido un éxito, le informó. Carmen Ruiz ha sido detenida a las 7 de la mañana en su domicilio. Simultáneamente, se ha detenido a Eva Rosales, que se encontraba en la misma casa. Antonio Sánchez ha sido arrestado en su lugar de trabajo. Resulta que trabaja en un laboratorio químico privado. Los 3 están ahora en los calabozos. Estamos tramitando los documentos. ¿Cómo está ella? ¿Cómo se comporta? Preguntó Lucía. La señora Ruiz está en shock. Exige un abogado. De momento se niega a declarar. Rosales llora y jura que no sabía nada. Sánchez, por el contrario, lo admite todo. Está dando una declaración detallada. Dice que tiene grabaciones de las conversaciones con la clienta. ¿Grabaciones? Se sorprendió Lucía. Sí. Grababa todas las conversaciones con sus clientes en una grabadora. Por su propia seguridad, según sus palabras. Ahora no solo tenemos la correspondencia, sino también grabaciones de audio donde la señora Ruiz discute los detalles del envenenamiento. Entonces no tiene escapatoria. Ninguna posibilidad. El caso es sólido como una roca. Tendrán que venir hoy para prestar declaración oficial. Iremos después del almuerzo. Lucía llamó a Javier para darle la noticia. Él guardó silencio unos segundos y luego dijo con voz sorda. Así que ha sucedido de verdad. Mi madre ha sido detenida por intentar asesinar a mi mujer. Javier, voy para allá ahora mismo. Tenemos que ir a la policía. Llegó una hora después. Tenía los ojos rojos, el rostro demacrado. Claramente no había dormido después de la conversación de ayer. Lucía lo abrazó y él se aferró a ella, como buscando un apoyo. He estado pensando toda la noche, dijo, recordando mi infancia, cómo era mamá conmigo. No siempre fue fría. Cuando mi padre vivía, era diferente. Quizá su muerte rompió algo en ella. Eso no es una excusa, dijo Lucía con suavidad. El dolor no da derecho a matar. Lo sé. Solo intento entender. Encontrar alguna explicación. Verónica entró en la habitación con los papeles del alta. Eres libre, le dijo a Lucía. Los análisis son buenos. El hígado se está recuperando. Sigue tomando los medicamentos que te he recetado y en 2 semanas ven a un control. Gracias, Vero, por todo. De nada. Cuídate y ten cuidado. Lucía se vistió, recogió sus cosas y se fueron con Javier a la comisaría. Por el camino, se acordó de su encuentro con Ida. Después de la policía tengo que ir al restaurante Imperio, dijo. Sofía ha encontrado a la niña. Iré contigo. Quiero darle las gracias personalmente. En la comisaría los recibió el inspector Gutiérrez. Los condujo a su despacho, donde ya había gruesas carpetas con documento. Sánchez ha confesado por completo, dijo. Miren, escuchen la grabación de una de las conversaciones. Encendió la grabadora. Se oyó la voz de doña Carmen, seca, profesional. Necesito que la sustancia no actúe de inmediato, sino gradualmente, para que parezca una enfermedad natural. La voz de Sánchez, más joven. Entiendo. Es posible. Pero debo advertirle que con un contacto repetido o un uso prolongado de esa prenda, las consecuencias serán irreversibles. Insuficiencia hepática es probable un desenlace fatal. La voz de doña Carmen, sin dudar. Me parece bien. Es exactamente lo que necesito. Proceda. Javier palideció. Lucía le apretó la mano. Lo sabía, susurró él. Sabía que te mataría. Y aún así aceptó. Lamentablemente, sí, asintió Gutiérrez. Tenemos 5 grabaciones como esta. La señora Ruiz discutió los detalles, regateó el precio, exigió garantías de discreción. Es una prueba del 100% de una acción premeditada. Un intento de asesinato, corrigió Lucía. Sí, jurídicamente es un intento, pero la pena sigue siendo grave. De 8 a 15 años. Prestaron declaración oficial, firmaron los atestados. El proceso duró varias horas. Gutiérrez fue metódico y minucioso, registrando cada detalle.
Un último punto, dijo cuando terminaron la parte principal. Sánchez ha informado de que realizó encargos similares para otras 3 personas. Estamos iniciando una investigación sobre esos episodios. Es posible que su caso ayude a resolver toda una serie de delitos. Entonces, ¿es un envenenador profesional?, preguntó Javier. Básicamente, sí. Trabajaba en un laboratorio privado, tenía acceso a productos químicos raros y usaba sus conocimientos con fines criminales. Ahora estamos investigando todos sus contactos de los últimos 3 años. Cuando salieron del edificio de la policía, eran casi las 2 de la tarde. Llegamos tarde a ver a Ida, se dio cuenta Lucía. Llama a Sofía, dile que nos hemos retrasado. Sofía fue comprensiva y dijo que esperaría un poco más. Llegaron al restaurante Imperio. Sofía estaba en la entrada con una niña pequeña. Ida llevaba la misma falda llamativa, pero parecía tímida. Al ver a Lucía, sonrió con timidez. Hola. Lucía se acercó. Gracias. Me has salvado la vida. ¿Me hiciste caso? ¿Te quitaste el vestido? Sí, aunque no de inmediato, y llegué a intoxicarme. Pero los médicos me ayudaron. Si no me hubieras advertido, me lo habría puesto otra vez, y entonces habría sido demasiado tarde. Ida asintió con seriedad. Lo sabía. Vi la muerte a tu alrededor. Negra. Terrible. Cuéntanos cómo funciona, pidió Javier. La niña se quedó pensativa. Cuando veo algo muy peligroso, siento frío por dentro. Y sé que es malo, que no hay que tocarlo, que hay que irse. ¿Y te pasa a menudo? No. Pocas veces. Quizá una vez al mes, a veces menos. ¿Y siempre avisas a la gente? Lo intento, pero muchos no me escuchan. Dicen que miento, que quiero dinero. Ida bajó la cabeza con tristeza. Lucía sacó un sobre con dinero. Yo te escuché, y te estoy muy agradecida. Esto es para ti y tu familia. La niña cogió el sobre, miró dentro y sus ojos se abrieron como platos. Es muchísimo. Es por salvar una vida. Poco me parece. La verdad, sonrió Lucía. Y también queremos comprarte un regalo. ¿Qué te gustaría? Un vestido, dijo Ida en voz baja. Un vestido bonito. Nunca he tenido un vestido bonito de verdad. Pues vamos a elegir uno. Entraron en la tienda infantil más cercana. Ida caminaba entre los percheros, tocando con cuidado las telas y, finalmente, eligió un vestido de color rosa pálido con encajes. Dijo, abrazando el vestido. Pruébatelo, le ofreció la dependienta. Ida salió del probador, radiante. El vestido le quedaba perfecto, haciéndola parecer una pequeña princesa. ¡Qué guapa!, exclamó Sofía. Una auténtica princesa, convino Javier. Lucía compró el vestido y, de paso, algunas cosas más, una chaqueta de abrigo, zapatos, material escolar. Ida miraba todo con incredulidad, como si temiera que fuera un sueño. Cuando salieron de la tienda, la niña abrazó fuertemente a Lucía. Gracias. Nadie ha sido nunca tan bueno conmigo. Tú eres la buena. Ayudaste a una desconocida, arriesgándote a que no te hicieran caso. Lucía le acarició la cabeza. Y recuerda, si tú o tu familia necesitáis algo, llámame. Aquí tienes mi tarjeta con mi número. Se despidieron, prometiendo volver a visitar a Ida. La niña corrió a casa, abrazando las bolsas con los regalos. Por la tarde, Lucía y Javier estaban sentados en el sofá de casa. El primer día tras la detención de doña Carmen había terminado. Por delante quedaba la investigación, el juicio, todas las formalidades de la justicia. Pero lo peor parecía haber pasado ya. El inspector ha dicho que mañana habrá un careo con la sospechosa, dijo Javier. ¿Quieres verla? Tengo que oírlo de ella. ¿Por qué? ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿A ti y a mí? Iré contigo. Sí, vayamos juntos. Tienes derecho a escuchar su explicación. ¿Tú eres la víctima? Y yo solo soy el que se ha visto atrapado entre vosotras dos. Lucía asintió. Mañana habría un careo con la mujer que había intentado matarla. Daba miedo, pero era necesario. Al día siguiente, Lucía y Javier llegaron a la comisaría a las 11. Javier parecía agotado. No había dormido en toda la noche, se había quedado sentado en la cocina, bebiendo café y mirando por la ventana. Lucía comprendía lo que pasaba por su alma. Darse cuenta de que tu propia madre es capaz de matar por dinero es algo que destroza a cualquiera. Tras una corta espera, los llevaron a la sala de careo. Allí ya se encontraba doña Carmen. Estaba sentada a la mesa, recta como una vela, con el rostro de piedra. Al ver a su hijo, se estremeció, pero se recompuso al instante. Javier, dijo, y en su voz sonó una súplica. Diles que todo esto es un malentendido. ¿Un malentendido? Javier miró a su madre como si la viera por primera vez. Intentaste matar a mi mujer. Solo quería asustarla, se le escapó a doña Carmen. Para que se fuera por su cuenta, para que se divorciara de ti.
¿Admite que encargó el tratamiento del vestido con una toxina?, preguntó el inspector. Doña Carmen se calló, dándose cuenta de que había hablado de más. El abogado, sentado a su lado, le puso una mano en el hombro. Mi clienta se niega a declarar hasta que se aclaren todas las circunstancias del caso. Demasiado tarde, observó Gutiérrez. La confesión ya ha sido escuchada. Tenemos la correspondencia con el ejecutor, los documentos de pago, el análisis del vestido. La sustancia con la que se trató el tejido, en una concentración suficiente, es capaz de causar necrosis hepática y la muerte en cuestión de día. Es un intento de asesinato cualificado. Yo no quería su muerte, gritó doña Carmen, perdiendo el control. Quería que enfermara, que se asustara, que se fuera. Sánchez prometió que la dosis sería segura, que solo le causaría un malestar temporal. Mamá, cállate, suplicó Javier. Solo lo estás empeorando. Pero a doña Carmen pareció rompérsele un dique. Hablaba, ahogándose en sus palabras. No lo entiende. Dentro de un mes lo perderás todo. Millones de euros irán a parar a una fundación cualquiera. Tu padre estaba enfermo cuando escribió ese testamento, pero no puedo impugnarlo en los tribunales. Se aseguró de firmar todos los documentos ante notario, pasó una evaluación psiquiátrica. Dijo que si no te casabas con Eva, no eras digno del dinero. No podía permitir que te quedaras sin nada por culpa de esta. ¿Por culpa de Lucía? No necesito el dinero de mi padre. Javier golpeó la mesa con el puño. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Lo dices ahora, pero luego te arrepentirás, cuando veas a tus amigos hacerse ricos mientras tú. Basta, la interrumpió el inspector. Señora Ruiz, está detenida bajo sospecha de intento de asesinato. Se enfrenta a hasta 15 años de prisión. Y usted sigue pensando en el dinero. Doña Carmen palideció. ¿15 años? Pero si no la maté. Solo porque la víctima recibió atención médica a tiempo. El análisis demostró que, de haber continuado el contacto con el tejido envenenado, se habrían producido daños hepáticos irreversibles. Se la llevaron. Javier se quedó sentado, con el rostro hundido entre las manos. Lucía lo abrazó por los hombros. Vámonos a casa, dijo en voz baja. En el pasillo los alcanzó una mujer joven. Era Eva Rosales. Un agente la sujetaba del brazo, pero ella logró gritar. Fue todo ella. Doña Carmen, me prometió que en un mes Javier estaría libre, que nos casaríamos, que sería rica. Yo no sabía nada del vestido. Lo juro. Circule. El agente tiró de ella, pero Eva seguía gritando. Me utilizó. Me hizo dejar mi trabajo, mudarme con ella, esperar. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora? La puerta se cerró tras ella. Lucía miró a su marido. Parece que Eva no era cómplice. Solo es una tonta, dijo Javier con cansancio. Se creyó las promesas y se quedó esperando su final feliz. El inspector salió tras ellos. Hemos determinado que Rosales no estaba al tanto del intento de envenenamiento, informó. Pero se encontraba en el apartamento de la sospechosa y conocía los planes de disolver su matrimonio. La interrogaremos como testigo y la dejaremos en libertad. ¿Y qué pasa con el químico?, preguntó Lucía. Sánchez ha confesado por completo. Ha confirmado que Ruiz le encargó el tratamiento del tejido con una sustancia de acción retardada. Trabajaba en un laboratorio privado. Tenía acceso a productos químicos raros. No tenía antecedente, pero no era la primera vez que hacía encargos de este tipo. ¿Cuándo será el juicio?, preguntó Javier. Dentro de unos meses. Hay que realizar todos los análisis, reunir las pruebas. Pero el caso está claro. Confesión, correspondencia, pruebas materiales. Su madre pasará una larga temporada en la cárcel. Salieron a la calle. El día era claro y soleado. Mayo llegaba a su fin. Pronto comenzaría el verano. Lucía sintió que se le quitaba un peso de encima. Había sobrevivido. Doña Carmen ya no intentaría matarla. El peligro había pasado. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier cuando se subieron al coche. Ahora seguimos viviendo, respondió Lucía, juntos. ¿Y la herencia que vaya a la fundación benéfica? Como quería tu padre. Quizá en su enfermedad fue más sabio de lo que pensamos. Javier asintió. Condujeron a casa en silencio. Al día siguiente, miércoles, Lucía volvió al trabajo. Sus compañeros la recibieron con preguntas. Había estado de baja poco tiempo, pero los rumores ya se habían extendido. Verónica Navarro había informado a sus superiores de la situación, y le expresaron su apoyo a Lucía. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó Verónica, entrando en su despacho durante la pausa del almuerzo. Bien, el hígado se está recuperando, los análisis se normalizan, gracias a Dios. Moralmente es duro, sobre todo para Javier. Ha perdido a su madre, no físicamente, pero sí moralmente. Pero ha conservado a su mujer, observó Verónica. Y eso es más importante. Sí, eso dice él. Pero veo lo mucho que le duele. El tiempo lo cura todo. Con el tiempo,
Aceptará la situación. Lucía asintió. Esperaba que así fuera. Una semana después, el inspector volvió a llamar. Los análisis han concluido. Doña Carmen no admite plenamente su culpabilidad. Sostiene que no quería asesinar, solo intimidar. Pero las pruebas son irrefutables y la fiscalía pedirá la pena máxima. Antonio Sánchez ha prestado declaración completa, informó Gutiérrez. Resulta que realizó encargos similares para otras 3 personas. Todos ellos están ahora bajo investigación. Su caso ha destapado toda una cadena de delito. Entonces, no solo nos hemos ayudado a nosotros mismos, dijo Lucía, pensativa. Exacto. Gracias por su determinación y por no haber tenido miedo de acudir a la policía. Por la tarde, Lucía estaba sentada en el balcón, tomando un té y mirando el cielo del atardecer. Javier salió y se sentó a su lado. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó. Bien, solo pienso en lo extraño que ha sido todo. Si no fuera por esa niña gitana, si mis amigas y yo hubiéramos pasado de largo, si no hubiera escuchado su advertencia. No pienses en eso. Javier se sirvió un té. Lo importante es que todo ha acabado bien para nosotros. ¿Y para tu madre? Mal. Ella misma eligió ese camino. El dinero la cegó. Se olvidó de lo más importante. ¿De qué? De la familia, del amor, de que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias. Lucía se volvió hacia él. Dentro de 2 semanas expira el plazo del testamento. ¿No te arrepientes? No, respondió Javier sin dudar. Ni un segundo. Que ese dinero vaya a quienes de verdad lo necesitan. A los necesitados. ¿Mi padre? Quizá estaba enfermo, pero su decisión es la correcta. Si una persona está dispuesta a traicionar el amor por dinero, no merece ese dinero. Sabías palabras. He aprendido mucho estos días. Sobre todo, a valorar lo que tengo, a ti, nuestra vida, nuestro amor. Se quedaron sentados, abrazados, mirando la puesta de sol. En algún lugar de la ciudad, en un centro de detención, doña Carmen pensaba en su error. En algún lugar, Eva Rosales recogía sus cosas, abandonando la vivienda que nunca llegó a ser su hogar. En algún lugar, Antonio Sánchez declaraba sobre sus otros crímenes. Y en algún lugar, una pequeña niña gitana llamada Ida se ponía un vestido rosa y daba vueltas frente al espejo, feliz y despreocupada. El juicio se celebró a finales de agosto. El verano fue caluroso. La ciudad se ahogaba por el bochorno, pero en el juzgado funcionaba el aire acondicionado y el frescor era un alivio. Lucía y Javier llegaron temprano y ocuparon sus asientos en la sala. También estaban presentes las amigas de Lucía, Sofía, Elena y Cristina, que habían acudido para apoyarla en ese día. A doña Carmen la hicieron entrar en la sala escoltada por 2 agentes. Había envejecido notablemente en esos meses en prisión. El pelo canoso, que antes teñía con esmero, ahora mostraba unas raíces plateadas. El rostro demacrado, ojeras bajo los ojos. Recorrió la sala con la mirada y se detuvo en su hijo. Javier desvió la vista. El proceso duró 3 días. El fiscal expuso metódicamente los cargos, presentó las pruebas, la correspondencia con Antonio Sánchez, los documentos de pago, el análisis de la toxina, los informes médicos sobre el estado de Lucía. Sánchez testificó, confirmando cada detalle del acuerdo. La señora Ruiz contactó conmigo a principios de marzo, relató con voz monótona. Dijo que necesitaba una sustancia que causara un malestar grave en una persona, pero que no la matara de inmediato. Quería que el efecto apareciera gradualmente, a lo largo de varias semanas. Le propuse un derivado de una planta tropical que, en contacto con la piel, se acumula lentamente en el hígado. ¿Sabía usted que podía provocar la muerte?, preguntó el fiscal. Sí. Advertí a la clienta de que, con un contacto prolongado, las consecuencias podían ser letales. Ella respondió que eso era exactamente lo que necesitaba. Es decir, ¿la señora Ruiz era consciente de la posibilidad de un desenlace fatal? Por supuesto. Doña Carmen se levantó de un salto. Mentira. Usted dijo que la dosis era segura, que solo causaría un malestar temporal. Le ruego a la acusada que mantenga la calma, dijo el juez con severidad. Continúe, señor Sánchez. Yo nunca dije que la dosis fuera segura. Sánchez miró a doña Carmen sin emoción. Le advertí honestamente de las consecuencias. La clienta tomó nota de la información y me ordenó seguir con el trabajo. El abogado de doña Carmen, un hombre mayor, intentó rebatir los testimonios, encontrar contradicciones, pero los hechos eran implacables. El análisis demostró que la concentración de toxina en el vestido era suficiente para causar un daño hepático, irreversible si se llevaba durante 10 o 15 horas. Lucía declaró el segundo día. Habló de cómo recibió el regalo, del encuentro con sus amigas, de las palabras de la niña gitana. Describió los síntomas de la intoxicación, la llamada a emergencias, los análisis en el hospital. ¿Sintió algún malestar después de ponerse el vestido?, precisó el fiscal. Sí.
Por la noche me hospitalizaron con vómitos y pérdida de conocimiento. Me apareció una fuerte reacción alérgica, algo que nunca me había pasado. Debilidad, fiebre. Los análisis mostraron la presencia de la toxina en mi sangre. ¿Cuánto tiempo llevó puesto el vestido? Unas 5 horas. ¿Y eso fue suficiente para una intoxicación grave? Sí. Los médicos dijeron que si me hubiera puesto el vestido 1 o 2 veces más, las consecuencias habrían sido irreversibles. Doña Carmen permanecía sentada, sombría. Cuando el fiscal terminó de interrogar a Lucía, el abogado de la acusada hizo su pregunta. Dígame, víctima, ¿tenía usted conflictos con mi clienta? ¿Hubo entre ustedes discusiones, desacuerdos? No. Nos relacionábamos poco, pero con educación. Entonces, ¿por qué cree que pudo desearle la muerte? Por el testamento de su difunto marido. Un mes después de aquel suceso expiraba el plazo en el que su hijo podía divorciarse de mí y casarse con la candidata aprobada para recibir la herencia. Pero su marido ha declarado que no necesita esa herencia. Su madre pensaba de otra manera. Decidió que sabía mejor que nadie lo que necesitaba su hijo. Javier declaró el tercer día. Le costaba hablar. La voz se le quebraba. Habló del testamento de su padre, del extraño comportamiento de su madre, de cómo doña Carmen había acogido a Eva Rosales en su casa e insistía en la idea del divorcio. ¿Ama a su mujer?, le preguntó el fiscal. Sí, mucho. ¿Y estaba dispuesto a renunciar a millones por ella? Ya he renunciado. El 12 de junio expiró el plazo del testamento. Toda la herencia de mi padre ha sido transferida a una fundación benéfica de ayuda a personas necesitadas, tal como él quería. Un murmullo recorrió la sala. Doña Carmen se cubrió el rostro con las manos. Entonces, todo ha sido en vano, dijo en voz baja, pero el micrófono captó sus palabras. Todo en vano. El juez se retiró a deliberar la tarde del tercer día. Todos esperaron en el pasillo. Lucía sostenía la mano de Javier, sintiendo cómo temblaba. 2 horas después, los llamaron de nuevo a la sala. ¿De pie? Entra el tribunal, anunció el secretario. El juez leyó la sentencia. Carmen Ruiz es declarada culpable de intento de asesinato con especial crueldad y por motivos económicos. Se la condena a 8 años de prisión en régimen ordinario. Doña Carmen se tambaleó. Se volvió hacia Javier. Sus labios se movían, pero no se oían las palabras. Javier permanecía inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. Sánchez recibió 6 años en régimen ordinario. Se los llevaron. La gente empezó a marcharse. Lucía y Javier se quedaron sentados, incapaces de moverse. 8 años, susurró Javier. Cuando salga, tendrá 63. Quería matarme, le recordó Lucía en voz baja, por un dinero que de todas formas no recibiste. Lo sé. Es solo que es mi madre. Por muy horrible que haya sido lo que hizo, sigue doliendo. Salieron a la calle. El sol pegaba sin piedad. Las amigas de Lucía esperaban en la entrada. ¿Cómo estás?, preguntó Sofía, abrazándola. Agotada. Pero todo ha terminado. Vamos a sentarnos a tomar algo, propuso Cristina. Necesitáis distraeros. Entraron en una cafetería cercana, pidieron bebidas frías y hablaron de temas triviales, intentando cambiar de aires. Poco a poco, Javier empezó a relajarse, a unirse a la conversación. Elena contó una historia divertida del laboratorio y él incluso sonrió. ¿Sabéis?, dijo Lucía cuando se hizo una pausa. He pensado mucho en esta historia y he llegado a una conclusión. ¿Cuál?, preguntó Sofía. El dinero puede destruir a una persona, convertirla en un monstruo. Mi suegra era una mujer normal, no una villana. Pero la codicia, el deseo de controlar, la convicción de que ella sabía lo que era mejor, todo eso la llevó a la catástrofe. La felicidad no está en el dinero, asintió Cristina. Una verdad de perogrullo, pero cierta. Mi padre tenía razón. Javier miró por la ventana. Cuando escribió el testamento, lo entendía. Si por dinero estás dispuesto a traicionar el amor, no mereces el dinero. Es extraño que en su enfermedad resultara ser más sabio que cuando estaba sano. A veces la enfermedad saca a la luz la esencia de las cosas, observó Elena. Elimina todo lo superficial, muestra la verdad. Se quedaron en la cafetería hasta el atardecer y luego se despidieron. Lucía y Javier volvieron a casa. El apartamento estaba silencioso y fresco. El aire acondicionado había estado funcionando todo el día. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier, dejándose caer en el sofá. ¿Ahora? A vivir. Lucía se sentó a su lado. A trabajar, a hacer planes, a disfrutar de la vida. Sin madre, me tienes a mí. ¿Y algún día tendremos hijos? Tu familia somos nosotros. ¿Y tu madre? Ella tomó una decisión cruel y equivocada. Javier asintió y atrajo a su mujer hacia él. Tuve tanto miedo de perderte. Cuando me enteré del veneno, ¿de qué podrías haber muerto? Fue una pesadilla.
pero no morí, gracias a una pequeña gitana con un don inusual. Tendremos que visitarla. Quizá ayudarla con algo más. Buena idea. Se quedaron sentados, abrazados, escuchando el silencio. Fuera, la tarde de verano se consumía. La ciudad se sumergía lentamente en el crepúsculo. En algún lugar, en una prisión, doña Carmen comenzaba su nueva vida, una vida de reclusa, con 8 años por delante para pagar por su intento de asesinato. En algún lugar, Eva Rosales conseguía un nuevo trabajo, intentando olvidar sus sueños fallidos de riqueza. En algún lugar, Antonio Sánchez cumplía su condena, pensando en cómo la avaricia lo había llevado tras la reja. Y Lucía y Javier simplemente estaban juntos. Y eso era todo lo que necesitaban. Una semana después, fueron al barrio gitano. Le llevaron a Ida nuevos regalos, dulces, libros, álbumes de dibujo, pinturas. La niña los recibió con alegría. ¿Cómo te va?, preguntó Lucía. Bien, me pongo ese vestido en las fiestas. Todos dicen que parezco una princesa. Es que eres una princesa, sonrió Javier. Una princesa que salva a la gente. Yo solo lo siento. Ida se encogió de hombro. No depende de mí. ¿Me avisaste? Aunque podrías haberte callado, replicó Lucía. Eso es valentía. Es bondad. Hablaron un poco más y luego se fueron. Lucía sentía una gran satisfacción. La niña que le había salvado la vida había recibido su agradecimiento. Los culpables habían sido castigados. Se había hecho justicia. En otoño, Lucía volvió a su rutina de trabajo, atendiendo pacientes, diagnosticando, recetando tratamiento. La vida había vuelto a su cauce. Javier también se sumergió en el trabajo, aceptando nuevos proyectos, quedándose hasta tarde. Intentaban no hablar de lo sucedido, pero a veces, por la noche, Lucía se despertaba y veía que su marido no dormía, que miraba al techo. ¿Por qué no duermes?, susurraba ella. Pienso en mi madre. ¿Cómo estará? ¿Quieres visitarla? No lo sé. Intentó matarte. Lucía, ¿cómo puedo perdonar eso? No lo sé. Pero sigue siendo tu madre. Javier guardó silencio. Perdonar es algo complicado, sobre todo cuando el dolor es tan grande. En noviembre, Lucía descubrió que estaba embarazada. El test dio positivo, y se quedó mirando las 2 rayas, sin poder creerlo. Luego corrió a buscar a Javier, que estaba trabajando con el ordenador en el despacho. Vamos a tener un bebé, dijo, sin aliento. Javier se giró, sin entender al principio. Estoy embarazada. Vamos a ser padres. Él se levantó de un salto, la cogió en brazos y la hizo girar. Lucía reía, abrazada a su cuello. ¿Saldremos adelante?, preguntó él, dejándola en el suelo. Claro que saldremos adelante. Juntos podemos con todo. La noticia del embarazo lo cambió todo. El apartamento se llenó de alegría, de planes, de sueños. Eligieron nombres, compraron muebles para el bebé, prepararon la habitación. Javier se volvió aún más atento y cariñoso. Lucía florecía. En diciembre, Javier dijo de repente, quiero ir a ver a mi madre. Lucía lo miró. ¿Estás seguro? Sí. Tiene que saber que va a ser abuela. Y quiero intentar perdonarla, para que esta rabia no envenene nuestra vida. Entonces, ve. Apoyaré cualquier decisión que tomes. Javier fue a la prisión la semana siguiente. Volvió tarde por la noche, cansado, pero de algún modo más tranquilo. ¿Cómo ha ido la visita?, le preguntó Lucía. Extraña. Lloró. Me pidió perdón. Dijo que lo sentía, que la codicia la había cegado. No sé si creerla, pero le he dicho que vamos a tener un bebé. Y que algún día, quizá, pueda perdonarla. Eso ya es mucho. Sí, es un comienzo. Celebraron la Nochevieja en casa, los 2 solos. Vieron películas, hicieron planes. El año que terminaba había sido duro, lleno de dolor y miedo. Pero lo habían superado. Habían resistido. Y ahora, por delante, tenían una nueva vida. Con un hijo. Con esperanza, con amor. En mayo nació su hija. La llamaron Alba. Pequeña, con unos ojos enormes. Miraba a sus padres con tal confianza que a Lucía se le llenaban los ojos de lágrima. Javier no se separaba de ella, la acunaba en brazos, le cantaba nanas. Doña Carmen envió una carta desde la prisión. Pedía una foto de su nieta, escribía que estaba arrepentida, que rezaba por ellos. Javier leyó la carta, pensó durante un largo rato y luego le envió la foto. Lucía no se opuso. El perdón es un camino, y cada uno lo recorre a su manera. La vida continuaba. Alba crecía, empezó a sonreír, luego a balbucear. Lucía se quedó en casa con su hija, disfrutando de la maternidad. Javier consiguió un ascenso. Compraron una casa de campo a las afueras de la ciudad, donde pasaban los fines de semana. Todo iba bien.
Y cuando Lucía miraba a su hija, a su marido, a su hogar, comprendía una simple verdad. La auténtica riqueza no es el dinero en las cuentas ni las cosas caras. Es el amor, la familia, la salud. Es la posibilidad de despertarse junto a la persona que amas y dormirse en sus brazos. Es la risa de un niño y las cálidas tardes de verano en el campo. El padre de Javier quizá estaba enfermo cuando escribió su testamento, pero su voluntad ayudó a quienes necesitaban ese dinero y por lo tanto no fue en vano.